Cuando la factura de un megaproyecto triplica su costo y los retrasos se miden en años, la pregunta no es que salió mal, sino que se estaba construyendo en secreto. Veremos cómo un aeropuerto, diseñado para ser una maravilla moderna, se convirtió en una pesadilla de ingeniería que desafió toda lógica. Descubrirás cómo su arquitectura icónica, lejos de ser un mero diseño, ha sido interpretada como una clave oculta para sociedades secretas que operan en las sombras. Entenderás la verdadera historia detrás de las enigmáticas obras de arte y los símbolos que, para muchos, no son decoración, sino advertencias codificadas de un futuro que ya ha comenzado. Esto no es solo una teoría. Es una invitación a ver la verdad. La silueta se alza contra el cielo de Colorado, una maravilla moderna de cristal y acero, con sus icónicas cubiertas blancas que emulan picos nevados. Pero detrás de la majestuosidad del Aeropuerto Internacional de Denver, o DIA, late una corriente subterránea de sospechas, susurros y teorías que lo han convertido en el epicentro global de lo inexplicado. Inaugurado en 1995 con un costo de $4.800 millones, una cifra astronómica que triplicó el presupuesto original de 1.700 millones. El DIA no es solo un nudo aéreo, es, para muchos, un monumento al aeropuerto de Denver, las conspiraciones ocultas. Desde el primer día, este gigante de la aviación en Estados Unidos, uno de los más grandes y tecnológicamente avanzados, se vio envuelto en un aura de misterio. Su construcción fue una odisea de fallos, retrasos de más de 16 meses en su apertura y sobrecostos masivos no solo generaron críticas, sino que sembraron las semillas de la desconfianza. ¿Cómo un megaproyecto de tal envergadura podía fallar tan estrepitosamente sin una agenda oculta? Esta pregunta es la piedra angular de las narrativas que definen al Aeropuerto Internacional de Denver, las conspiraciones ocultas. Su arquitectura singular, con esos techos cónicos que evocan las montañas rocosas, ha sido reinterpretada por los teóricos como pirámides o símbolos esotéricos de antiguas sociedades secretas. Pero el verdadero corazón de la controversia reside en sus entrañas. Los 4 grandes murales del artista Leo Tanguma son un punto focal ineludible. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. Niños del mundo soñando la paz, en particular, lejos de inspirar serenidad, es visto como una premonición apocalíptica. Figuras militares, niños en ataúdes y paisajes desolados pueblan estas obras, interpretadas como mensajes codificados sobre la destrucción global y el advenimiento de un nuevo orden mundial. Los colores vibrantes no ocultan la oscuridad subyacente que, se dice, el DIA pretende revelar. La entrada al aeropuerto es custodiada por otra pieza de controversia, la imponente estatua del Mustang azul, apodada popularmente Lucifer. De casi 10 metros de altura y con ojos rojos resplandecientes, esta obra de Luis Jiménez ha sido asociada con el apocalipsis, el caballo pálido de la muerte. Su instalación no estuvo exenta de tragedia, una parte de la escultura cayó sobre el artista, causándole la muerte. Para los creyentes en las conspiraciones, la leyenda de Lucifer es otra señal inequívoca de la naturaleza siniestra que subyace en el Aeropuerto Internacional de Denver, las conspiraciones ocultas. Dentro del gran salón, una placa dedicatoria menciona a la New World Airport Commission y una cápsula del tiempo. Una referencia que, para muchos, no es una casualidad, sino una admisión abierta de conexiones con el nuevo orden mundial, ese concepto nebuloso de una élite global que controlaría los destinos del planeta. Y si el mensaje no fuera lo suficientemente explícito, las leyendas sobre una vasta red de túneles y búnkeres subterráneos se extienden mucho más allá de los fallidos sistemas de equipaje automatizado que alimentaron inicialmente estas teorías. Se cree que estos pasajes ocultos son refugios para la élite o instalaciones secretas, un laberinto invisible que esconde los verdaderos propósitos del aeropuerto de Denver. Incluso las gárgolas que adornan el área de recogida de equipaje, criaturas que deberían vigilar antiguas catedrales, y la especulación sobre la numerología y la simbología masónica incrustada en el diseño, refuerzan la idea de que nada en el DIA es aleatorio. Las explicaciones oficiales, que achacan lo sobrecostosa a la complejidad del proyecto y los retrasos a problemas técnicos, apenas logran acallar las voces. De hecho, el propio aeropuerto ha adoptado, y a veces parodiado, su reputación de centro de conspiraciones, lo que para algunos no es más que una burla, una confirmación irónica de su enigma. Este mosaico de anomalías, símbolos y tragedias es lo que cimenta la leyenda urbana. El Aeropuerto Internacional de Denver, las conspiraciones ocultas no es solo un lugar de tránsito, es un punto de convergencia para aquellos que buscan los hilos invisibles de un poder mayor, un lienzo donde se proyectan los miedos y las fantasías de una sociedad en busca de respuestas, o quizás, de más preguntas. El Aeropuerto Internacional de Denver, las conspiraciones ocultas. Pocos lugares en el mundo moderno encapsulan la mezcla de ambición, ingeniería y un velo persistente de misterio como este coloso en las llanuras de Colorado. Inaugurado en 1995, se erigió como un faro de la aviación, uno de los aeropuertos más grandes y tecnológicamente avanzados de Estados Unidos. Pero su nacimiento no fue un despegue suave.
Desde el principio, la sombra de la duda se cernió sobre él, alimentada por un presupuesto que se disparó de los $1.700 millones iniciales a unos asombrosos 4.800 millones, y por retrasos en su apertura que se extendieron por más de 16 meses. Estos sobrecostos masivos y dilaciones desataron las primeras sospechas, convirtiendo a el Aeropuerto Internacional de Denver, las conspiraciones ocultas, desde antes de su primer vuelo, en un epicentro de murmullos. La arquitectura del Aeropuerto Internacional de Denver, las conspiraciones ocultas es, en sí misma, una declaración. Sus distintivos techos en forma de cono o tiendas de campaña, diseñados para evocar las majestuosas montañas rocosas, también han sido interpretados por los teóricos como representaciones de pirámides, símbolos de sociedades secretas o incluso como un campamento base de alguna operación oculta. Este diseño único no solo dota al aeropuerto de una identidad visual inconfundible, sino que también sirve como el primer lienzo sobre el que las mentes conspirativas comenzaron a proyectar sus narrativas, transformando una maravilla arquitectónica en un posible altar esotérico. Pero la verdadera profundidad del enigma del Aeropuerto Internacional de Denver, las conspiraciones ocultas se revela en sus obras de arte, particularmente en los 4 murales monumentales del artista Leo Tanguma. Lejos de ser meras decoraciones, estas piezas han sido escudriñadas, analizadas y reinterpretadas hasta la saciedad. El mural Niños del Mundo Soñando la Paz es, quizá, el más controvertido. A primera vista, la obra muestra la desolación y la destrucción, niños llorando ante ciudades en ruinas, figuras militares que parecen de la Alemania nazi con máscaras de gas, y una espada que atraviesa una paloma de la paz. Este mural, en el contexto del Aeropuerto Internacional de Denver, las conspiraciones ocultas, es visto por muchos como una profecía de un apocalipsis global y la subsiguiente instauración de un nuevo orden mundial, donde las naciones se unen bajo una bandera de paz forzada tras una catástrofe. Otros murales presentan escenas igualmente inquietantes, niños en ataúdes, animales extinguiéndose y una ominosa figura militar, elementos que, para los creyentes, componen un relato visual perturbador y deliberado, una advertencia o quizás una celebración de eventos futuros vinculados al propósito oculto del Aeropuerto Internacional de Denver, las conspiraciones ocultas. La controversia no se detiene en los lienzos. A la entrada del Aeropuerto Internacional de Denver, una figura monumental se alza, el Mustang Azul, o como lo han bautizado popularmente, Lucifer. Esta estatua ecuestre de casi 10 metros de altura, obra del artista Luis Jiménez, es una figura imponente con venas prominentes y, lo más notable, ojos rojos brillantes que parecen arder desde su interior. La tragedia que rodeó su creación solo añadió leña al fuego de la conspiración, una sección de la estatua colapsó durante su instalación, causando la muerte del propio artista. Para los teóricos, el color azul brillante, la apariencia demoníaca con ojos incandescentes y el trágico incidente se combinan para hacer de Lucifer un símbolo del apocalipsis, el cuarto jinete. O incluso una deidad oscura custodiando las puertas del Aeropuerto Internacional de Denver, un guardián de sus secretos más profundos. Adentrándose en el gran salón, el corazón del Aeropuerto Internacional de Denver, se encuentra una placa dedicatoria aparentemente inocua. Sin embargo, sus inscripciones ocultan lo que muchos consideran la pieza de evidencia más directa. La placa menciona la New World Airport Commission y una cápsula del tiempo sellada para el año 2094. La frase New World Airport Commission, carente de un correlato oficial conocido, resuena poderosamente con la teoría del nuevo orden mundial, una organización secreta global que busca establecer un gobierno supranacional. Para los investigadores de la conspiración, esta placa no es una casualidad ni un error, es una admisión pública, una especie de guiño irónico, de los verdaderos propósitos detrás de la creación y operación del Aeropuerto Internacional de Denver. Y luego, está lo que yace bajo la superficie. La leyenda más extendida sobre el Aeropuerto Internacional de Denver postula la existencia de una vasta red de túneles y búnkeres subterráneos que se extienden mucho más allá de las necesidades operacionales de cualquier aeropuerto convencional. Se cree que estas instalaciones ocultas sirven como refugios para las élites mundiales ante un cataclismo, o como laboratorios secretos, o incluso como una base para operaciones gubernamentales clasificadas. La base de estas teorías se nutre de la realidad. El aeropuerto sí posee un extenso sistema de túneles, originalmente diseñado para su avanzado sistema automatizado de equipaje, el cual, irónicamente, resultó ser un fracaso costoso y notorio. La visibilidad de estos túneles, aunque con un propósito funcional claro en la superficie, sirvió para alimentar las llamas de la especulación, confirmando para muchos que si había túneles para equipaje, ¿qué otras instalaciones secretas podrían ocultarse bajo el Aeropuerto Internacional de Denver, lejos de la vista del público? La simbología esotérica no se limita a los murales o las estatuas. Incluso en áreas tan mundanas como la recogida de equipaje, el Aeropuerto Internacional de Denver presenta elementos que evocan la intriga. La presencia de gárgolas, criaturas míticas asociadas con la protección y lo sobrenatural, ha sido objeto de intensa especulación.
Su ubicación, observando a los viajeros que recogen sus maletas, es percibida por algunos como una advertencia o un recordatorio de una vigilancia constante. Además, la numerología y la simbología masónica o de otras sociedades secretas se insinúan, según los teóricos, en la disposición de los edificios, en ciertos patrones en el suelo y en la elección de los materiales. Cada uno de estos detalles, por sutil que sea, se entrelaza en el gran tapiz de mitos que rodea al Aeropuerto Internacional de Denver, creando una atmósfera de deliberación y ocultismo. Frente a este cúmulo de narrativas, las explicaciones oficiales y las refutaciones son a menudo insuficientes para disipar el aura del Aeropuerto Internacional de Denver, las conspiraciones ocultas. Las autoridades explican los retrasos por problemas técnicos complejos, los sobrecostos por la ambición del proyecto y las obras de arte como interpretaciones artísticas. Sin embargo, lo más fascinante es cómo el propio aeropuerto ha adoptado, y a veces incluso parodiado, su reputación de centro de conspiraciones. Este guiño irónico, para algunos, no es más que una burla, una confirmación tácita de que hay algo más. El Aeropuerto Internacional de Denver, las conspiraciones ocultas no es solo una estación de tránsito, es un epicentro de la imaginación colectiva, un lugar donde cada detalle, cada sombra, cada error de cálculo es un indicio de un plan mayor. Es, en esencia, un portal a las preguntas sin respuesta, un lienzo vivo donde la realidad se confunde con la ficción más audaz, convirtiéndolo en uno de los lugares más enigmáticos del mundo. Desde su inauguración en 1995, con un coste final de $4.800 millones que excedió en más del doble lo presupuestado, el Aeropuerto Internacional de Denver no solo se consolidó como uno de los centros de tránsito aéreo más grandes y tecnológicamente avanzados de Estados Unidos, sino que cimentó un legado muy particular. Más allá de su eficiencia operativa, es recordado, y probablemente siempre lo será, como el epicentro de un sinfín de enigmas. El Aeropuerto Internacional de Denver no es una simple anécdota, sino una parte intrínseca de su identidad, una leyenda urbana que trasciende fronteras y que lo ha elevado a la categoría de icono cultural en el mapa global de los misterios. Este cúmulo de elementos extraños, desde los controvertidos murales de Leo Tanguma que retratan la desolación y la promesa de un nuevo amanecer bajo un nuevo orden, hasta la imponente y ominosa estatua de Luis Jiménez, el Lucifer, con sus ojos rojos fulgurantes, no son meros caprichos artísticos. Son, para muchos, piezas de un rompecabezas deliberado. El Aeropuerto Internacional de Denver se ha convertido en un lienzo donde cada trazo, cada escultura, cada inscripción, incluso cada anomalía de diseño, es interpretada como un mensaje cifrado. La propia placa conmemorativa en el Great Hall, que referencia a la New World Airport Commission y la cápsula del tiempo, es el dato concreto que los teóricos esgrimen como la prueba irrefutable, el guiño oficial a una agenda secreta. Es la firma de quienes, supuestamente, construyeron algo más que un aeropuerto. El legado del Aeropuerto Internacional de Denver reside precisamente en esta dualidad. Por un lado, una maravilla de la ingeniería civil que maneja millones de pasajeros anualmente, por el otro, un monumento a la desconfianza y la imaginación. Los rumores sobre una vasta red de túneles subterráneos que se extienden más allá de los fallidos sistemas automatizados de equipaje, supuestamente para albergar búnkeres de élite o instalaciones secretas, se han arraigado tan profundamente que se han vuelto casi indistinguibles de la infraestructura visible. Las gárgolas que observan desde las zonas de recogida de equipaje, o la supuesta simbología masónica o de sociedades secretas incrustada en su diseño, refuerzan la percepción de que el Aeropuerto Internacional de Denver no es solo un portal al cielo, sino también a lo oculto. Lo verdaderamente fascinante y lo que sella su lugar en la historia, es la forma en que la propia administración del aeropuerto ha lidiado con esta reputación. Lejos de ignorar las teorías, las ha adoptado, y en ocasiones, incluso parodiado. Este guiño irónico, para algunos, no es más que una burla, una confirmación tácita de que hay algo más, para otros, es una estrategia inteligente para capitalizar la notoriedad. Sea cual sea la interpretación, esta respuesta institucional ha servido solo para alimentar aún más el mito, solidificando la idea de que el Aeropuerto Internacional de Denver no es un lugar común. En una reflexión final, el Aeropuerto Internacional de Denver ha trascendido su función utilitaria para convertirse en un fenómeno cultural. Es un epicentro de la imaginación colectiva, un lugar donde la realidad se difumina con la ficción más audaz. Su legado no es solo el de un gigante del transporte, sino el de un guardián de secretos, un portal a las preguntas sin respuesta que desafía nuestra percepción de lo que un edificio público puede ser. Es, en esencia, un recordatorio perpetuo de que incluso en la era de la información, el misterio y la intriga pueden ser tan tangibles como el acero y el hormigón. Su historia, ineludiblemente ligada a estas narrativas clandestinas, asegura que su nombre será recordado no solo por sus pistas, sino por las sombras que se proyectan sobre ellas. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.